Buenos días, bendiciones a todos mis queridos estudiantes, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? En este momento estamos empezando la segunda clase. Recordemos que la primera fue la introducción del discipulado. Pues ustedes tienen unas copias como estas, si ya las imprimieron. De pronto allá se va a ver al revés porque yo estoy con la parte frontal del equipo. Bueno, van a encontrar un primer punto que dice salvación. Salvación. Y hay una definición pasado el primer punto donde dice, una vez terminados los temas, el nuevo cristiano debe comprender el plan de salvación de Cristo, su nueva vida como hijo de Dios y su propósito como iglesia. Una vez terminados todos los temas. ¿Por qué nosotros debemos hacer discipulados? Ya yo se los expliqué en la anterior clase, pero quiero hacerle un recorderio, porque es una manera de aprender y conocer a Jesús y lo que el Señor quiere con su palabra. La salvación. Nosotros tenemos aquí la definición, Hechos 2, 37, 38, espero que usted lo lea en su casa. Voy solamente como a tocar unos textos clave, los otros textos lo invito a que los lea, que aprenda de ellos y que los escudriñe al lado de la definición que nosotros presentamos aquí. Dice, y es un don gratuito para todo ser humano, para ser limpio del pecado mediante la expiación del Salvador. Cuando dice que es un don gratuito, quiero hacerles un recorderio y ir hacia atrás. Recordemos que el pecado entró a la humanidad por Adán, por la desobediencia del hombre. El hombre estaba puesto en el huerto del Edén, estaba allí era eterno, no tenía pecado y tenía una comunión constante con el Señor. A raíz de su pecado, de la desobediencia, el hombre adquirió esta condición pecaminosa y fue generacional. Pasó a las siguientes generaciones y el hombre siempre continuó con su camino a la maldad y a la desobediencia con el Señor. No hubo una forma de que el hombre restableciera esa comunión con Dios por sí solo. Ya no hubo una forma de que el hombre pudiera orar y pudiera clamar al Señor, pudiera hablar con Dios como lo hacemos hoy en día. Se rompió ese vínculo que el hombre tenía con Dios. Era necesario que este vínculo se restableciera, porque es que antes de nosotros estar en el Señor, la Biblia dice, yo quiero leerles Efesios 2.5 porque es necesario que le lea este pasaje. Usted lo puede buscar en su casa, usted lo puede leer, y porque nos va a explicar y nos va a dejar claro una condición en la que nosotros nos encontrábamos. Efesios 2, versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces, esta condición de pecado a nosotros nos dio la muerte, como resultado de la muerte. O sea, todos estábamos condenados a estar perdidos, a no tener una vida eterna, que no tener la salvación de las almas, sino que ya teníamos una condición de muerte, una condición de pecado delante de Dios y por lo tanto no teníamos una comunión con Dios porque Dios no avala ni acepta el pecado en el hombre. Esta condición de pecado aleja al hombre de Dios. Luego nosotros vamos a ver qué es pecado. Así que, teniendo en cuenta esta nueva condición del hombre pecaminoso, era necesario que tuviera un encuentro, que alguien viniera a ofrecer esta salvación. Y lo hizo Cristo. Cristo dio su vida. Cuando vino Cristo siendo el Hijo de Dios, Él viene a la tierra en un plan de salvación, a anunciar el reino de los cielos. Todos hemos visto, yo sé que todos ustedes si no lo han leído la Biblia, han visto en las películas. De todos modos, los que estamos aquí somos personas que conocemos del Señor. Entonces vino Cristo a tomar esta condición de hombre porque ningún hombre sobre la tierra pudo vencer el pecado. Lo hizo Cristo a través de la cruz del Calvario, por eso se llama expiación. Expiación es que alguien muera o sustituya a alguien. Entonces Él vino en expiación, Él sustituyó a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y murió, derramó su sangre y luego el Padre lo resucitó. Con esta resurrección Él venció el pecado y nos hizo algo importante, nos permitió la comunión con el Padre, nos permitió de nuevo tener acceso al Padre. Por eso hoy nosotros nos podemos arrodillar y podemos orar delante de Dios y podemos tener respuesta. Pero antes de que Cristo muriera, esto no se podía hacer. Entonces la Biblia establece y nos dice que es un Salvador. Cristo vino y nos salvó de la muerte, de la condenación eterna, donde ya nos encontramos a causa del pecado generacional. Hoy el hombre, con solo decir me arrepiento de mis pecados, Señor, quiero caminar contigo,
quiero estar contigo en tu presencia y comenzar a caminar en el pueblo de Dios, ya el hombre nuevamente está caminando con el Señor y tiene acceso a la vida eterna y tiene acceso a la salvación. ¿Qué es la salvación también? Nosotros lo podemos determinar. Antes estábamos condenados al infierno, antes estábamos condenados a estar apartados a una condenación eterna, porque no teníamos salvación. Pero luego Cristo, cuando establece su pacto con Dios a favor de nosotros, cuando da su vida a favor de nosotros, esta expiación nos permite a nosotros también tener la vida eterna en el cielo, que es el acto más importante. Y es la función de la iglesia, decirle a la humanidad, mira, hay un cielo, hay un Dios grande y poderoso que te espera con los brazos abiertos, y hoy puedes hacerlo, hoy puedes entender que puedes ir al cielo a través de Cristo. Solamente este acto del Señor de morir por nosotros en la cruz del Calvario nos reconcilió con el Padre y nos dio a nosotros el poder de ir al cielo, de tener una comunión con Dios, de orar al Señor, de obtener salvación. Así que si nosotros volvemos al punto inicial, cuando leíamos Efesios 2:5, aquí lo tengo abierto, usted léalo nuevamente en su casa, y dice que estando nosotros muertos, que era nuestra condición original antes de que Cristo viniera, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un entre paréntesis en ese versículo, dice, por gracia sois salvos. Recuerde que leímos Efesios 2:5, ese no está anotado en su hoja, anote los versículos que voy dando para complementar los temas que usted tiene. Por gracia soy salvo. O sea, ¿qué significa? No hicimos nada para ser salvos. Cristo lo hizo todo. Nos lo dio, es un don gratuito. Aquí nadie tiene que comprar la salvación. Aquí el ayuno no nos da la salvación. La vigilia no nos da la salvación. El hombre no nos da la salvación, nuestros padres no nos dan la salvación, el hermano que nos evangeliza no nos da la salvación, el pastor no nos da la salvación, el profeta no nos da la salvación. La salvación a usted se la está dando Cristo. Y es gratis, no cobra un peso. No son las siembras, ni los diezmos, ni las ofrendas lo que usted le da la salvación. Es gratuito. Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó y le dio a usted la salvación gratis. ¿Qué tiene que hacer para usted acceder a la salvación? Aceptar a Cristo en su corazón, caminar con Cristo, orar, tener una comunión con Dios. Las otras cosas son complementos de cómo usted llevar una vida delante de Dios. Pero partiendo del punto de partida que la salvación es gratis, y quiero que eso les quede claro, porque por allí nosotros de pronto encontramos personas que piensan que hay condiciones para la salvación. No hay condiciones para la salvación. La única condición que Cristo puso es no peques más. Cuando la mujer adúltera iba a ser apedreada, que los hombres se la llevaron y le dijeron, mira, aquí hemos tenido una mujer en el acto mismo de pecado, que estaba pecando, estaba adulterando, y ellos fueron a apedrearla porque eso decía la ley. Jesús los redarguyó diciéndole, ¿quién de ustedes no tiene pecado? Bueno, listo, el que esté libre de pecado comienza a lanzar la primera piedra. Pero no lo hicieron porque todos se dieron cuenta que estaban en condición de pecado. Cuando termina de explicarle esto a la mujer, él le dice, bueno, ¿dónde están los que te perseguían, los que te acusaban? Ella dice, se han ido. Y él dice, bueno, ahora vete y no peques más. Cuando nosotros conocemos a Cristo y entendemos el plan de salvación, que sí, por cierto, es gratuito porque nosotros no nos costó nada, aquí nadie ha muerto más por la condición de pecado en que estaba para poder ser limpio. Dice que ningún hombre pudo cumplir la ley. Luego vamos a estar viendo temitas de la ley. Ningún hombre lo pudo cumplir, que fueron los 10 mandamientos que usted conoce y otras leyes más, donde voy a palabresear lo que usted conoce. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar sobre todo su santo nombre en vano, santificar la fiesta, honrar padre y madre, no matar, no robar, no fornicar, ni adulterar. ¿Dónde están todos estos mandamientos? Que nosotros conocemos son 10. Por encima, pero realmente si usted lee Levíticos, usted va a encontrar una serie de mandamientos con una serie de leyes y estas leyes de la moralidad y otras condiciones más, usted va a encontrar y le va a mostrar cómo Dios guió a su pueblo a través de las leyes, pero eran tantas leyes que para el hombre era imposible cumplirlas. Cuando Cristo vino, todas estas leyes se cumplieron en Cristo.
y llevó una carga que el hombre no pudo cumplir. Y la condición de pecado vino a ser la condición de santificación para el que así lo quiere. Entonces, a esto le llamamos salvación, y esto Dios nos los ofrece como salvación. Salvación de tu alma, salvación de tus pensamientos, salvación para que estés con Cristo en el reino de los cielos, salvación para que cuando todo esto acabe, porque un día todo esto pasará, cuando el Apocalipsis todo se haya cumplido, cuando tengamos de nuevo un encuentro con el Señor, cuando estemos en la boda del Cordero, van a estar aquellas personas que pudieron caminar y aceptaron ser salvas por Cristo y que pudieron caminar con el Señor llevando una vida santa y agradable delante de Dios. Como les explicaba, si bien la salvación es gratuita, que Cristo nos las dio, también hay unos procesos y unos puntos muy claros que nos llevan a llevar una vida de santidad, que conjuntamente que con esta vida de santidad nosotros vamos a heredar el reino de los cielos. Hay 4 puntos que nosotros estamos aquí viendo, aprendiendo. Cuarto, tenemos un punto donde dice 4 requisitos para comprender el plan de salvación de Cristo para con tu vida. Hay uno primero, dice fe en Cristo. Juan 6, 38, 40, tú lo puedes leer en tu casa. Dice fe en que resucitaremos. ¿Cuál es la fe? A Cristo nosotros en estas generaciones no lo hemos visto. Creemos por lo que los apóstoles escribieron de Él. Creemos por lo que aparece de Él. Por eso nosotros creemos, por lo que está escrito de Él en la Biblia. Y creemos en esta palabra tal y como está escrita porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Esto lo creemos. No lo vimos. No caminamos con Cristo. Ni siquiera Pablo caminó con Cristo presencialmente. Pero hemos creído en su anuncio. Hemos creído en esta palabra. Hemos creído en la salvación. Hemos creído en lo que dice la Biblia. Hemos creído que resucitaremos. Y esto tiene mucha lógica. Aún si nosotros no queremos mirar exactamente lo que está escrito en la palabra, que deberíamos hacerlo porque debemos centrarnos en la palabra. Pero si nos vamos a la humanidad, ¿qué sentido tendría el hombre que tuviera tanto conocimiento y la humanidad haya evolucionado o haya crecido y haya adquirido tanta ciencia y tanta tecnología y haya tenido una mente tan brillante para crecer y para hacer todo lo que ha hecho, tanto lo bueno como lo malo? Si nosotros vamos a desaparecer, no funciona así. Hay algo más allá de la muerte. Tú no vas a quedar en polvo, tu cuerpo va a quedar en polvo, pero el espíritu del hombre permanece. Y el espíritu del hombre o el alma del hombre va a tener que dar cuenta a Dios por todo lo que se le dijo que hiciera en esta tierra. Ahora, resucitaremos, tenemos que creerlo. Es un acto de fe. Es un acto que si bien tú no lo has visto, no lo has vivido, porque después que te mueres no puedes volver a la vida y volver a contar lo que viviste, ver lo que viviste, ni nadie lo ha hecho jamás. Nosotros tenemos que creer por fe que resucitemos, que así como Cristo resucitó, todos nosotros seremos levantados un día de la misma muerte, para dar juicio con Dios, como decía el apóstol Pablo. A la final trompeta, cuando ésta suene, todos los que estemos vivos seremos juntamente arrebatados con Él para encontrarnos con Él en las nubes. Y los que hayamos muerto, cuando nosotros escuchemos la trompeta, seremos levantados y encontrados también, unirnos con ellos, para tener un encuentro en las nubes con Cristo e ir a la boda del Cordero. Esto se le conoce como arrebatamiento de la iglesia. Este acto de resurrección nosotros como iglesia lo esperamos y tenemos claro que se va a dar. Esta resurrección que habla la Biblia tenemos claro que se va a dar, va a pasar. Pero esto lo hacemos por fe. Esto no es un acto de muéstrame si esto es real, si esto va a pasar. Yo no creo porque no, este es un acto de fe. Entonces comenzamos en el primer punto, fe en Cristo. Fe que lo que está escrito en la Biblia es verdad. Fe que lo que resucitaremos. Fe que si actuamos de acuerdo a la palabra de Dios iremos al cielo. Así que te invito que lo primero que tienes que hacer es aumentar tu grado de fe. No solamente, hay varios tipos de fe. Yo te estoy hablando de la fe que te lleva a la salvación. De la fe de lo que no vemos, pero que sabremos que tenemos. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos ir al cielo. No estamos viviendo ahora en el cielo. No tenemos el testimonio de nadie que se murió y resucitó, siquiera, ni nos esté diciendo, excepto que Dios le haya dado una experiencia. Pero sí tenemos fe en la palabra del Señor. Entonces, este primer punto, fe en Cristo, te invito a creer. No por vista, sino por fe. El arrepentimiento.
tenemos Romanos 19. Este pasaje te invito también que lo leas porque dice que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seríamos salvos. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando nosotros nos hacemos una retrospectiva y nos miramos y decimos, mi vida es un desastre, mi vida es pecaminosa, mi vida ha sido mala, mi vida no ha sido correcta. Y cuando nosotros comenzamos a ver cómo hemos desagradado a Dios, porque esa es nuestra vida, no es solamente saber que hemos estado en una vida de delitos y pecados, porque cualquiera puede arrepentirse de sus actos de una forma. Alguien hacía lo malo y de pronto dejó de hacerlo porque se dio cuenta que le hacía daño a la sociedad y se arrepintió de lo que estaba haciendo y sigue su camino. Pero este tipo de arrepentimiento, te hablamos del arrepentimiento de haber ofendido a Dios, el arrepentimiento de haberle fallado a Dios, el arrepentimiento de haberle hecho doler el corazón a Dios, el arrepentimiento de haber desobedecido su palabra y de entender que nuestra condición estaba muy apartada de Dios. Este es el arrepentimiento del que habla la Biblia. Es que si nosotros confesamos con nuestra boca, si confesamos, si decimos, Señor, yo tengo pecado, yo he sido un hombre pecaminoso, una mujer pecaminosa, he hecho lo malo delante de tus ojos, lo que a ti no te agrada, he fornicado, he adulterado, he robado, he matado, he desobedecido, he practicado cosas que son abominables delante de ti, te ha dolido tu corazón. Y entonces cuando esta situación de confesión a nosotros nos duele y nos produce un dolor y ese acto de decirle, Señor, no te voy a fallar más, quiero que me ayudes y quiero que me lleves a vivir una vida arrepentida, una vida llena de tu presencia. Entonces nosotros hemos confesado y hemos creído en nuestro corazón que Dios mismo nos va a levantar a nosotros un día, que Dios mismo nos va a dar las victorias un día, que Dios mismo nos va a llevar a la salvación. Este es el principio, el arrepentimiento. Ahora, quiero decirte algo, yo sé que tú eres cristiano y que quizás muchas veces has escuchado la oración de fe. Yo, por ejemplo, cuando he estado en las prédicas o en campañas o en un servicio y he puesto a las personas a hacer una declaración de fe, que es normalmente una oración que hacemos todos los cristianos, le decimos al Señor, Señor, yo te acepto en mi corazón, quiero que limpies mi vida, y llevamos al nuevo cristiano a que haga esta oración, pero esta oración es con un propósito. No es que repitan como loro lo que nosotros les decimos que repitan, no. Esta oración tiene un propósito y es que la persona reconozca su condición de pecado. Señor, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que te he fallado, pero que sea una oración de corazón. Porque de nada sirve que nosotros hagamos una oración de fe, como la llamamos comúnmente, y la persona luego se va a su casa, pero continúa su vida de pecado. De pronto la persona piensa, no, es que ya yo voy a entrar al reino de los cielos porque yo hice la oración de fe. No. Tú hiciste una oración de fe, pero el arrepentimiento consiste en que si bien yo hice una oración de fe, yo continúo en mi nueva vida, empiezo un momento y una etapa nueva en el Señor, apartándome de lo que no le agrada a Dios, pero sin esforzarme, porque yo me enamoro de Dios y el hecho de que te enamores de Dios, que es lo que le debes pedir al Señor, hace que tu arrepentimiento sea verdadero y que te duela en tu corazón y tú no lo quieras hacer más. Porque no se te va a convertir en una carga, se te va a convertir en algo agradable y que tú puedes hacer. Ahora, vamos al bautismo. Podemos leer este pasaje en Marcos 16, 15, 16. Dice, todos debemos ser bautizados. Todos debemos ser bautizados. Todos los que estamos en el Señor, los que sí lo puedan. Porque parte de la salvación. No significa que si por algún motivo yo no me bautizo por alguna condición, porque me convertí hoy y mañana me morí, por ejemplo, y no me voy para el cielo, no. Hay condición de condición. Pero si tú tienes varios tiempos en el Evangelio y conoces al Señor hoy, conoces al Señor mañana, y llevas una vida en el Señor y estás conociendo al Señor, lo lógico es que un día pienses en el bautismo, porque esto significa confirmar un pacto o una promesa que le estás haciendo a Dios de seguirle, y que ambos están estableciendo un pacto el uno con el otro. Señor, yo voy a las aguas, me bautizo para decirte, he aquí mi vida, te la ofrezco a ti, y significa que soy tu iglesia, significa que soy tu pueblo. Es una especie de pacto, es como cuando tienes un matrimonio, y es un ejemplo, tienes 2, 3 novias, o novios, o no sé, o te gustan, y vas a elegir tu pareja, y tienes pretendiente, entonces tú tienes que elegir a alguien. Tú eliges, y tú dices, bueno, me caso con Pepita o me caso con Pepito, y tú te casas con Pepita y te pasas con Pepito o te casas con Pepito, y ya tú sabes que todas las personas que estaban atrás en la fila o al lado de la fila
Ya tú nunca más las vas a ver. Es como si esas puertas se cerraran, porque ahora tú eres fiel a tu esposa o eres fiel a tu esposo, porque es la vida que tú elegiste. Si estableces un pacto con ella, le dices, voy a caminar contigo hasta el resto de mi vida, voy a caminar contigo el resto de mi existencia, vamos a ser felices juntos, vamos a superar la prueba, vamos a superar las dificultades. Eso es lo mismo. Más o menos es en el Señor. Tú estás en el mundo o tú estás caminando un día sí, un día no con el Señor, pero el día que dices, bueno, Señor, me voy a bautizar, establezco un pacto contigo, voy a caminar contigo hasta la eternidad, porque el final no es cuando nos morimos, el final no tiene final. El que camina con Cristo va a la eternidad con Cristo, y el que camina sin Cristo va a una eternidad sin Cristo. Entonces, este es el punto. El bautismo es necesario. El bautismo nos ayuda a nosotros a elegir a Dios. Es una elección por Dios, por caminar con el Señor. Es la confirmación de que ciertamente estoy arrepentido, ciertamente estoy con Cristo, ahora soy parte de un pueblo, ahora pertenezco a una iglesia, ahora pertenezco al reino de los cielos, ahora pertenezco al Cristo de la gloria. Esa confirmación no la da el bautismo. Porque muchas veces cuando llevamos tiempo y si no tomamos la decisión, significa de que aún no estoy preparado para vivir contigo. Pero esto es algo que se hace a medida que vamos creciendo y que vamos avanzando. Si bien esta es tu condición, no te preocupes. Puedes orar, puedes clamar, puedes decirle, Señor, un día lo voy a hacer, soy tuya, soy tuyo. En fin, aquí estamos para aprender lo que significa salvación en esta clase. Ahora, recibir al Espíritu Santo. El punto 4. ¿Qué es recibir al Espíritu Santo? Nosotros tenemos una cita de Juan 14:26 y tenemos 2 Corintios 3:17 que tú lo puedes leer. Ahora, cuando nosotros decimos que tenemos al Espíritu Santo, decimos que Dios, cuando Cristo vino y Cristo se fue para el cielo, Él dijo, yo no me voy, yo no los dejo solo. Yo envío al Consolador, el Espíritu Santo, ese Consolador que envió el Señor, para que esté con ustedes todos los días, hasta que Él vuelva a venir. No los voy a abandonar. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es recibir ese Espíritu Santo que es digámoslo así, el Espíritu de Dios, el corazón mismo de Dios, que hoy en día está en esta tierra, está con la iglesia, ha venido y está con nosotros. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y cuando nosotros comenzamos a caminar con Cristo, significa que recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíe, para que nos guarde, para que nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio. Él entra a ser parte permanente de nuestra vida y comienza a ser nuestro consolador y comienza a estar con nosotros todos los días. O sea que tú cuando te arrodillas y oras, ahí está el Espíritu Santo contigo. Cuando tú vas en el bus, ahí está el Espíritu Santo contigo. Cuando tú tienes dificultades y necesitas una guía y tú se la pides, ahí está el Espíritu Santo contigo. Mientras tú estés en la presencia de Dios, Él jamás te va a abandonar. Él es el guía de la iglesia. Él es el que aún en este tiempo sigue haciendo milagros, sanidades. Aún en este tiempo Él sigue llenando los corazones. Entonces es necesario que tú como iglesia establezcas una comunión con Cristo, una comunión con el Espíritu Santo y le digas que sea parte de tu vida y que comiences a tenerlo de amigo, porque realmente el Espíritu Santo es nuestro amigo. Así que estos son los temas de hoy. Vamos a trabajar los temas de salvación en dos partes. Esta es la primera parte. Luego, la próxima clase la vamos a ver qué es pecado y terminamos el tema de salvación. No te afanes por lo que no sabes, porque a medida que se vayan desarrollando los temas, tú vas a comprender muchas cosas. Entonces, si hoy tú te preguntas qué es la salvación y por qué hablamos de salvación, quiero que entiendas, estábamos muertos, te voy a hacer un resumen, una conclusión, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos porque del principio Adán pecó y se apartó de todo lo establecido por Dios para con la humanidad. Y luego esto nos trajo a nosotros como condenación la muerte física. Nos trajo como condenación no poder hablar con Dios, porque el hombre inicialmente hablaba con Dios. Y nos trajo como condenación muchas maldiciones a nuestra vida, porque nos tocó hacer cosas que antes no estaban en los planes del Señor. Vino a nosotros las enfermedades, vinieron los dolores, y la muerte, que ya les dije, que fue una de las condiciones que el hombre adquirió por pecar. Pero esto no se quedó en Adán, esto fue generacional. Pasó de generación a generación, de generación a generación, y el hombre no podía vencer, porque su maldad era continuada, su maldad era cada vez más grave, su maldad era terrible, y el hombre lo tenía de todo menos ganas de hablar con Dios. En estos lapsos de tiempo entre
Adán y Cristo, Dios levantó varones que pudieran tener una comunicación con él, pero fueron excepciones. Por ejemplo, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, fueron personajes que pudieron tener una comunión con Dios, el mismo David, los profetas como Samuel, Natán. O sea, fueron hombres escogidos por Dios, que aparecieron a lo largo del tiempo para guiar a su pueblo, para darle una palabra, para no estuvieran abandonados. Pero esto no le quitó al hombre la condición de pecado. Aún estos hombres no pudieron darle la salvación a la humanidad. Aún Dios habló de Job, que era justo, perfecto. Aún Job no pudo acercarse a esta condición. Aún Samuel, con todo el poderío que Dios le dio, pudo acercarse a esta condición. Porque eran hombres que no pudieron, que de una u otra forma siempre le iban a fallar al Señor. La condición que había para que la humanidad pudiera restablecer su relación con Dios era que, así como el pecado entró por el hombre, un hombre pudiera vencer el pecado. Y en este caso lo hizo el mismo Jesús, ya que Jesús vio que sobre la tierra no había ningún hombre que pudiera vencer el pecado. Él, estando en el reino de los cielos, dice la Biblia que siendo el Hijo de Dios, es un tema que después en otro tema o en un seminario explicaremos, siendo el Hijo de Dios, dijo: yo voy a la humanidad en forma de hombre. Y todo lo que nosotros vemos desde que él llega a María y llega allí a su vientre, llegó en condición humana, totalmente humano, totalmente hombre. Lo único, él, porque venía del reino de los cielos, obviamente el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero lo demás, su condición humana fue total. Y vivió en esta tierra consciente de que él tenía que vencer como hombre. Por eso la Biblia dice que Jesús nunca pecó y por eso él murió, resucitó, su sangre nos lavó de nuestros pecados. Porque dice que cuando él estuvo en ese madero, todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre él, al punto de que el Padre, Dios, se apartó de él en ese momento de pecado, porque el Padre es santo, Dios es santo. Y Dios no habita en medio del pecado, no puede acercarse al pecado porque su santidad es total. Y cuando Jesús muere y resucita, luego Dios lo resucita. La Biblia dice que el Padre lo resucita porque había vencido al pecado, porque había muerto sin pecar y porque todo lo que Dios había establecido y había dicho a través del profeta Isaías y a lo largo de toda la escritura se cumplía allí. Un hombre había vencido el pecado, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo eso? Nos lo dio a nosotros la entrada. La Biblia dice que cuando este acto pasó, si usted lee el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, usted va a encontrar que nos define que el velo del templo se rasgó en dos cuando Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario, o sea, al pecado. Luego de esto nosotros hoy podemos entrar al reino de los cielos y fuimos reconciliados con el Padre. Y usted puede orar y usted puede arrepentirse de la vida que lleva. Y este arrepentimiento nos va a llevar a Cristo. Este arrepentimiento lo va a llevar a la salvación. Les decía que esto es por fe, esto es creerlo. No importa que no veas lo que tú quieres ver o lo que tú te imaginas que puedes ver, es creerlo. Y creer lo que había sido hacer y creer lo que establece la Escritura. Y creerlo porque Cristo lo dijo, porque Cristo caminó sobre la tierra. Si bien nosotros no caminamos con Cristo sobre la tierra, muchos hombres sí lo hicieron y plasmaron los escritos y llegaron a hasta nuestras manos hoy. Y si Dios no lo hubiese querido así, esta Biblia no la tuviéramos hoy en las manos, ni tuviéramos estas palabras en las manos. Y ha padecido muchos ataques, ha padecido mucha guerra, ha padecido muchas situaciones y aún la Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo y el más leído y el más escudriñado y el traducido a más idiomas. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios y las promesas de Dios y nadie nunca las va a callar. Ni el mismo anticristo, ni el mismo anticristo cuando aparezca sobre la tierra, porque es la palabra del Dios viviente, la cual se hace viva. Por lo tanto, nosotros ahora creemos y tenemos claro que vamos a estar con Cristo, morando con Cristo y ser levantados y resucitados con Cristo al final de los días. Les explicaba lo del bautismo y les explicaba recibir al Espíritu Santo. El bautismo se hace con el propósito de demostrar cuánto amas a Dios y que puedes serle fiel, y es un pacto establecido entre Dios y tú. Y les recalco que el Espíritu Santo está en ti. Puedes llamarlo, puedes decirle: ven a mi vida, llena mi Espíritu Santo de tu presencia. El Espíritu Santo, una vez estés con Cristo, camines con Cristo, Él va a ser tu guía. No vas a estar solo jamás, no vas a estar solo jamás, porque el Espíritu Santo te va a llenar y te va a dar la unción, la sabiduría, te va a dar el acto de justicia, te va a ayudar a que tengas una fe imparable. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a guiar a que tú entiendas cómo debes vivir una vida en el Señor.
Bueno, siendo este el tema de hoy de salvación, pues espero que les haya gustado y todas las preguntas pueden dirigirlas por WhatsApp, a mi WhatsApp, porque todos los tienen, todos están en el grupo. Bueno, Dios me les bendiga, Dios me los guarde y los ayude de una manera sobrenatural y su vida sea prosperada de una manera sobrenatural y que la eternidad, la presencia, la misericordia y el amor de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que esto sea de mucho provecho. Amén.